tomarlo, pero escuche, si usted tiene uno de esos factores que hemos mencionado y otros que vamos a dar a conocer, son cosas que pueden llevarnos a desarrollar enfermedades que pueden ser mortales y que en la actualidad estos factores están incidiendo para que muchas personas, incluso jóvenes, estén muriendo. Y estos factores que vamos a mencionar y que vamos a hacer énfasis en ellos están haciendo que hayan muchas más muertes cada vez en todos los países por estos factores que en el pasado muchos de ellos no existían, pero que actualmente muchos de nosotros los tenemos y que debemos de tener cuidado. Así que en esta noche el mensaje que vamos a dejar al final es la prevención. Yo siempre les digo que desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos no nos educan en salud, sino que vamos al médico cuando ya estamos enfermos, y no debe ser así. Aunque usted no esté enfermo, es bueno que sea una evaluación, un chequeo para ver cómo está su cuerpo y su salud. Entonces no necesariamente tenemos que estar enfermos para ir donde el médico. Entonces estos factores, si usted los tiene y aún no le han desarrollado enfermedades, hay que tener cuidado con ellos para evitar en el futuro desarrollar enfermedades. Entonces, al final, el consejo que vamos a dar es evitar estos factores para que no tengamos problemas con algunas enfermedades muy serias. Eso lo estamos haciendo a manera de introducción. Ya vamos a poner el tema ahí en la pantalla para que usted sepa de qué vamos a hablar en esta noche. Más hacia atrás. No. Vamos a esperar que nos inserten ahí las imágenes para hablar de este tema que es bien importante. Esperamos que estén ahí pendientes en el televisor o en la radio para que usted pueda prevenir estas enfermedades. Es más importante la prevención. Prevenir es lo mejor que podemos hacer, y ese es en esta noche el mensaje que le vamos a dejar a usted para prevenir. Ese es el tema que está ahí: factores de riesgo cardiovascular. Factores de riesgo cardiovascular o cardiovasculares. Entonces, para entender mejor, vamos a decir que son las enfermedades cardiovasculares y que son esos factores de riesgo. El tema es factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. Entonces vamos a ir desarrollándolo poco a poco con la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a hablar de esto de los factores de riesgo, mencionando qué son las enfermedades cardiovasculares, cuáles son para que usted las identifique, y cuáles son esos factores que si no los tenemos en cuenta y si no los cuidamos, podemos llegar a desarrollar esas enfermedades. Así que hoy es importante que usted esté ahí en su televisor pendiente o de la radio para que pueda prevenir enfermedades con cosas tan sencillas como lo vamos a ver ahí. A veces, en ocasiones, como generalmente las personas lo dicen, a veces nosotros mismos le ocasionamos daño a nuestro cuerpo. Usamos cosas o tenemos malos hábitos que nos enferman. Entonces yo les mencionaba que estos factores, cuando inciden demasiado en nuestro cuerpo, pueden llegarlo a usted a desarrollar enfermedades, como vamos a ver ahí, en órganos importantes como el cerebro, el corazón o las arterias. Y en el presente estamos viendo que muchas personas están muriendo por estas enfermedades, cosa que no debería suceder si evitáramos esos factores de riesgo. Si tenemos la siguiente, podemos ir avanzando en esta noche. Ahora, para ir hablando ya del tema,
¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Para que usted nos entienda un poco. Cuando yo esté hablando aquí de factores de riesgo cardiovascular o enfermedades cardiovasculares, usted tiene que entender que las enfermedades cardiovasculares son aquellas enfermedades o trastornos que afectan al corazón y los vasos sanguíneos. Por eso viene de cardiovascular. Entonces, aquellas enfermedades o trastornos que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, a eso se le llama enfermedades cardiovasculares. Cuando usted escuche la palabra cardiovascular o enfermedades cardiovasculares, nos referimos a las enfermedades que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Esto constituye el 40% de todas las causas de muerte en países desarrollados. Estas enfermedades cardiovasculares son las que están matando mucha gente en todo el mundo actualmente. Entonces, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Pongamos la siguiente. Ahora, hablando del tema siempre de enfermedades cardiovasculares, antes de entrar a los factores, ya hablamos que son enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, para que usted entienda cuáles, esas enfermedades pueden ser las enfermedades de las arterias coronarias, a eso se le llama cardiopatía coronaria, o los famosos infartos del corazón, los infartos del miocardio. Entonces, dentro de las enfermedades cardiovasculares podemos mencionar las enfermedades del corazón, como el infarto del miocardio. También podemos mencionar las enfermedades cerebrovasculares, como el ictus o el famoso derrame cerebral. También están las arteriopatías periféricas. O sea, enfermedades cardiovasculares está el infarto del miocardio, el derrame cerebral, las enfermedades de las arterias periféricas y algunas enfermedades de las venas, como la trombosis venosa y las embolias pulmonares. Esas son algunas de las enfermedades cardiovasculares. Recuerde que las enfermedades cardiovasculares son las que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Enfermedades cardiovasculares comunes: los infartos del miocardio, del corazón, el derrame cerebral, conocido como ictus o evento cerebrovascular, enfermedades de las arterias en las piernas, de las venas, como la trombosis, embolias pulmonares y otras. Esas son algunas de las enfermedades cardiovasculares para que usted sepa de qué estamos hablando. Pongamos la siguiente. Luego, hablando de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte, como les mencionaba, en los países industrializados, tanto en hombres como en mujeres, son las enfermedades cardiovasculares. En los países en desarrollo, las enfermedades cardiovasculares, llámese infarto, derrame cerebral, enfermedades periféricas de las arterias o las venas, son la principal causa de muerte. Y la probabilidad de presentar una enfermedad coronaria o cardiovascular, cuando tenemos esos riesgos, puede estar en un periodo de 5 a 10 años. Pongamos la siguiente. Ahora, a manera de estadística, por ejemplo, en nuestros países, la enfermedad cardiovascular es responsable del 20% del total de las muertes, constituyendo la primera causa de muerte en hombres mayores de 35 años y en mujeres mayores de 50 años. Mueren más los hombres en una etapa más joven que las mujeres. Representa el 35% en hombres mayores de 35 años y en las mujeres mayores de 50 años alrededor de un 20%. En los países en desarrollo ese porcentaje es mayor. Pongamos la siguiente. Estamos hablando de los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Ahorita estamos a manera de introducción explicando cuáles son las enfermedades cardiovasculares y qué son los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular, escuche bien, que es el tema de esta noche, los factores en las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los factores de riesgo o qué son esos factores de riesgo? Esos factores de riesgo son condiciones individuales que pueden aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. O sea, si yo tengo
una de esas factores, voy a tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Esos son los factores de riesgo cardiovascular. O sea, son cosas que nos pueden afectar para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Esos son los factores de riesgo de los cuales vamos a hablar en esta noche y vamos a dar un mensaje para poder prevenir estas enfermedades. Pongamos la siguiente. Algunas generalidades de estos problemas cardiovasculares. Escuche usted, la enfermedad cardiovascular se asocia a la aterosclerosis o enfermedad de los vasos sanguíneos. O sea, muchas enfermedades cardiovasculares están asociadas a la aterosclerosis. La aterosclerosis es cuando se pierde la elasticidad en las arterias, estas se llaman escleróticas, y allí en las arterias se forman tapones de colesterol o exceso de colesterol que hay en la sangre, se hacen tapones y los vasos sanguíneos pueden afectarse con aterosclerosis. Ateromas son placas de colesterol dentro de las arterias y el exceso de colesterol en la sangre se deposita e inflama las paredes de las arterias, entonces reduce el diámetro y termina por dificultar el flujo sanguíneo tan necesario para el corazón y el cuerpo. En resumidas palabras, esto de las generalidades, uno de los factores que afecta mucho en las enfermedades cardiovasculares es el exceso de colesterol en la sangre o los triglicéridos. Esas forman placas o ateromas de grasa dentro de las arterias, como se ve ahí en ese dibujo, y eso hace que la pared de la arteria sea más reducida y dificulta el flujo sanguíneo. Entonces, el colesterol, los triglicéridos, hay que tener cuidado. Pongamos la siguiente. Ahora, los lugares donde se pueden obstruir las arterias, esa franja amarilla que se ve ahí es una placa de colesterol, un ateroma dentro de una arteria, así se ve. Si usted ve esos rojitos son los glóbulos rojos que están dentro de una arteria. Entonces, si hacemos un corte sagital, esa placa amarilla que se ve ahí es un ateroma, es una placa de colesterol que puede obstruir las arterias. ¿En qué lugares más frecuentemente se pueden obstruir las arterias? Pongamos la siguiente: producto del colesterol o los triglicéridos. ¿Cuáles son los lugares donde más se pueden obstruir las arterias por el colesterol o los triglicéridos? Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen vamos a ver uno de los principales lugares donde se puede obstruir las arterias por las placas de colesterol o triglicéridos es el corazón. Entonces, en el corazón lo que va a pasar es que va a producirse un infarto del miocardio, y porque una arteria del corazón que se llama coronaria se tapa o se obstruye y no llega suficiente sangre al músculo cardíaco. Entonces, esa placa de colesterol, que se llama ateroma, obstruye una arteria del corazón que se llama arteria coronaria. Al obstruirla no llega suficiente sangre al músculo cardíaco y es cuando se produce el infarto. Entonces, uno de los órganos que puede obstruirse por placas de colesterol y formar una enfermedad cardiovascular es a nivel del corazón. Pongamos la siguiente. Otro órgano que se puede ver afectado por las placas de colesterol es el cerebro. A nivel del cerebro puede producirse un infarto cerebral. O sea, llega una placa de colesterol, obstruye una arteria, no hay flujo de sangre, entonces produce un infarto. Un infarto es la muerte de un tejido, o sea, una parte del tejido en el corazón es un infarto cardíaco, y un infarto cerebral es parte del tejido del cerebro, se muere producto de la obstrucción de una arteria por una placa de colesterol. Pongamos la siguiente. Estamos hablando de dos enfermedades cardiovasculares producidas por tener un factor de riesgo como es el colesterol elevado, ya vamos a hablar más adelante. Otro lugar donde se puede ver afectado es las piernas, las extremidades. Cuando hay dolor
al caminar o mala circulación distal, las arterias o los vasos sanguíneos de las piernas se pueden obstruir por placas de colesterol y se disminuye el flujo sanguíneo y puede formarse un trombo, una tromboembolia que puede irse a los pulmones. Pongamos la siguiente. Aparte de ahora hablando ya así del tema, los tipos de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer, si los tenemos, que podamos desarrollar enfermedades cardiovasculares como las que he mencionado anteriormente? Pongamos la siguiente. Los tipos de factores de riesgo hay dos, unos que se llaman modificables y otros no modificables. ¿Cuáles son los modificables? Como su palabra lo dice, son aquellos que podemos modificar, o sea que podemos corregir o eliminarlos cuando hacemos cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, dentro de los tipos de factores de riesgo tenemos los modificables, que son los que pueden ser corregidos o eliminados cuando realizamos cambios en nuestro estilo de vida. Pongamos la otra. El otro tipo de factor son los no modificables. ¿Cuáles son esos? Aquellos que no podemos modificar o cambiar. Esos son propios de la persona, es decir, siempre existirá y no es posible revertirlo o eliminarlo. Entonces, hay dos tipos de factores de riesgo que podemos tener para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares es infartos del corazón, infartos cerebrales o derrames cerebrales o trombos o tromboembolia. Entonces hay factores que se llaman modificables, que si los tenemos los podemos cambiar, y hay otros que se llaman no modificables, que ya son propios de la persona y no los podemos cambiar. Pongamos la siguiente ya para mencionar algunos de los factores modificables. Entonces, los factores modificables, dentro de ellos, si usted es una persona que tiene presión arterial alta, o sea, hipertensión, tiene un riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Si usted es una persona que tiene el colesterol elevado, tiene una enfermedad que se llama dislipidemia, que es un factor para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Si usted fuma, o sea, usa tabaco, tiene un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Si usted es sedentario es aquella persona que solo pasa acostada o sentada todo el día viendo televisión o con el celular en la mano, eso se llama sedentarismo. Entonces también tiene un factor de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular. Si usted es una persona que está con sobrepeso o ya entró en obesidad, tiene un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Si usted es una persona que constantemente se estresa, no logra controlar el estrés, ese es un factor de riesgo modificable para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Si usted es una persona que usa alcohol, también es un factor de riesgo que tiene para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares están los modificables, como estos, que los podemos cambiar. Si usted tiene una presión arterial elevada, la puede modificar teniendo un control y un tratamiento. Si tiene el colesterol alto, lo puede modificar con un tratamiento y cambiando el estilo de vida. El tabaquismo usted lo puede eliminar. El sedentarismo también lo puede eliminar si hace ejercicio, camina. La obesidad también se puede controlar poniéndose un tratamiento. El estrés tiene que aprender a manejarlo, y si usa alcohol debe de evitar consumirlo. Entonces son factores modificables que usted, cambiando su estilo de vida y poniéndose en control, en tratamiento, los puede modificar y puede evitar tener una enfermedad cardiovascular. Pongamos la siguiente. Ahora, los factores no modificables para desarrollar enfermedades cardiovasculares tenemos el género. Se ha visto que las personas del sexo masculino tenemos más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Eso no lo podemos modificar, ya nacimos así. Otro factor que no podemos modificar, por eso se llama no modificable, es la edad. Entre más edad tenemos, más riesgo tenemos, valga la redundancia en palabra, de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Otro factor no modificable
es los antecedentes familiares. Si usted es hijo o hija de una persona que tuvo un infarto, tuvo hipertensión, tiene problemas de colesterol alto, etcétera, son antecedentes familiares que influyen para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y los antecedentes personales, hay antecedentes que tienen que ver ya con lo mismo de la herencia familiar. Entonces son factores que no los podemos modificar y que inciden en desarrollar enfermedades cardiovasculares junto a los otros modificables que ya les mencioné anteriormente. Pongamos la siguiente, hablando un poco de cada uno de estos factores, la hipertensión arterial. Escuche usted, póngate atención, si usted es una persona que tiene presión arterial elevada, esa presión debe ser controlada periódicamente, sobre todo cuando existen antecedentes familiares de infarto o derrames cerebrales. Una persona es hipertensa cuando la presión arterial es superior a 140/90. Ahí decretamos o diagnosticamos una persona con hipertensión cuando la presión arterial está a 140/90 o más. Entonces, presiones arteriales mantenidas sobre 140/90 pueden producir daño en las paredes de las arterias y esto favorece la formación de placas de ateroma, o sea, de placas de colesterol, lo que facilita el taponamiento de los vasos. Entonces, tenga cuidado si usted es una persona que tiene la presión alta y no se controla, y no asiste a chequeo, es peligroso porque esa presión alta puede dañar las paredes de las arterias, favorecer la formación de placas de ateroma y producir enfermedades cardiovasculares como los infartos del corazón o los derrames cerebrales. Hay personas que de repente murieron y la gente se asusta, pero no padecía de nada. Quizá tenía problemas de la presión alta y como nunca se chequeó, a veces la presión alta no da síntomas hasta que se la va a consulta por otra enfermedad y se la toman y se detecta la presión alta. Se llama el asesino silencioso. Por eso es bueno siempre chequearse la presión donde alguien que sea un personal de la salud. Entonces hay que tener cuidado. O hay personas que de repente mueren de un infarto y nunca habían tenido una enfermedad, quizá porque tenían el colesterol alto y nunca se lo chequearon. Entonces hay que tener cuidado. Con la hipertensión, si usted es una persona hipertensa, hay personas que no les gusta tomar medicina porque dicen que no sienten nada, hay que tener cuidado. Y si ya le diagnosticaron presión alta, hay que manejar cifras en niveles óptimos para no tener enfermedades cardiovasculares. Pongamos la siguiente. Ahora, hablando de otro factor bien común y que hacemos mucho énfasis nosotros, es con el colesterol. Ya hemos hablado anteriormente qué es el colesterol y qué trastornos produce en el organismo. Entonces, para recapitular, el colesterol es una sustancia grasa natural que está presente en todas las células del cuerpo y es fundamental para el normal funcionamiento del organismo. Pero para circular en la sangre, el colesterol debe combinarse con algunas proteínas que se llaman lipoproteínas que lo transportan. Esas proteínas denominadas lipoproteínas transportan el colesterol en la sangre para que realice la función que tiene que hacer en el cuerpo. Pero en cifras normales, el colesterol no sirve para desarrollar el metabolismo de todas las células y solo resulta, escuche bien, peligroso si sus niveles sanguíneos se elevan. Entonces, a veces hay personas que dicen, yo tengo colesterol. No, colesterol todos tenemos, solo que lo tenemos en un nivel donde no nos causa enfermedades ni problemas, pero hay personas que ese nivel lo tienen por arriba de lo normal, y ya cuando está por arriba de lo normal es cuando produce enfermedades, o sea, cuando está alto el colesterol es cuando produce enfermedades. Pongamos la siguiente.
Ahí tenemos el porcentaje de colesterol que circula unido a las lipoproteínas, se llama colesterol bueno. Y al porcentaje que circula unido a otra lipoproteína, LDL, se le llama colesterol malo. O sea, hay dos tipos de colesterol, uno se llama bueno y el otro malo. Entonces, cada uno debe estar en cierto nivel. Pongamos la siguiente. El bueno se llama HDL y el malo LDL. Esas lipoproteínas que transportan colesterol por todo el organismo, si se encuentran sobre los valores normales, se deposita en las arterias, se deriva también de dietas ricas en grasas saturadas y colesterol. Y se sabe que las personas con el nivel normal es hasta 200, hasta ahí debemos de tener el colesterol por máximo. Pero cuando ya pasa de 200, sobre todo mayor de 240, esa persona tiene el doble riesgo de tener un infarto de miocardio que aquellas que andan en niveles menores de colesterol de 200. O sea, si hay una persona que anda el colesterol 200 o menos y hay otra que lo anda de 240 o más, la que tiene 240 o más tiene un doble riesgo de tener un infarto de miocardio. Así que si usted anda el colesterol alto, tenga mucho cuidado, y si le han dicho que lo tiene alto, chequéeselo para estar seguro que lo mantiene en un nivel de 200 o menos. Pongamos la siguiente. Luego, el otro factor que vamos a mencionar ahí es el tabaquismo. El tabaco es un factor de riesgo cardiovascular, bien importante, con la particularidad que es el más fácil de evitar. O sea, el tabaco, si usted quiere dejar de evitarlo, de fumar, lo puede hacer. No es como el colesterol, que tiene que someterse a un tratamiento, la hipertensión tiene que someterse a un tratamiento, pero esto es más deseo de voluntad. Entonces, si usted fuma, tenga mucho cuidado porque tiene un alto riesgo de tener un infarto o una enfermedad cardiovascular. El fumar o estar expuesto a fumadores daña las paredes de las arterias, permitiendo el depósito de colesterol en ellas. Y está demostrado que la enfermedad coronaria es 3 veces mayor en los fumadores. Entonces, si usted fuma y se jacta de que no siente nada, no le produce nada, sí está muy propenso a que le pueda dar un infarto en un riesgo 3 veces mayor que los que no fuman. Entonces tenga cuidado si usted fuma. La nicotina, que es lo que contiene el tabaco, daña las paredes de las arterias. Pongamos la siguiente. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la nicotina, que es la sustancia que tiene el tabaco, puede producir una enfermedad? Uno, desencadena la liberación de hormonas que producen daño en las paredes de las arterias. La nicotina produce alteraciones de la coagulación, aumenta la capacidad de las plaquetas para unirse y formar coágulos. Eso se llama agregabilidad plaquetaria. O sea que la nicotina hace que las plaquetas se puedan unir más fácilmente, y si se unen cuando no es necesario, por el efecto de la nicotina, pueden formar un coágulo. Si hay un coágulo en una arteria, puede darle un infarto o un derrame cerebral. Entonces, aumento de los niveles de colesterol malo. La nicotina hace que el colesterol malo, el LDL, aumente y reduce los niveles de colesterol bueno. Así que el cigarro, tabaquismo, no le va a dejar nada bueno. Evítelo para no tener una enfermedad cardiovascular. Pongamos la siguiente. Otro factor es el sedentarismo, como se ve ahí, a esa señora acostada en su sillón, que es lo que hacemos a veces, mucho digo a veces porque cuando trabajamos no estamos mucho tiempo en nuestro hogar. Hay personas que no trabajan, no hacen nada, no salen de su casa y lo que hacen más es acostarse en el mueble a comer y estar viendo televisión o estar con el celular. Eso se llama sedentarismo. Hay personas que durante todo el día pasan acostadas en la cama o en el sofá viendo televisión y comiendo. El sedentarismo es inactividad física y se ha visto que es uno de los mayores factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardíacas. Incluso se ha establecido una relación directa entre el estilo de vida sedentario y la mortalidad cardiovascular. Así que no pase solo
acostado en el sillón o en la cama con el celular o viendo televisión y comiendo. El sedentarismo está bien relacionado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y ha aumentado la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Hay que por lo menos caminar un poco, no necesariamente ir al gimnasio ni correr, pero salir un poco a caminar, tener un poco de actividad física. Pongamos la siguiente. El ejercicio disminuye la presión sanguínea, aumenta el colesterol bueno, que es el HDL, y ayuda a prevenir el sobrepeso y la diabetes. También es que importante el ejercicio. Por otro lado, colabora a disminuir el estrés, considerando como otro factor que favorece la aparición y complicaciones de enfermedades cardiovasculares. Antes de iniciar cualquier programa de entrenamiento físico, es bueno hacerse un chequeo con el médico para estar seguro que no tiene enfermedades que le puedan impedir el ejercicio. Entonces el ejercicio es importante, evite el sedentarismo. El ejercicio regular aumenta el colesterol bueno, disminuye la presión arterial. El ejercicio ayuda a prevenir el sobrepeso y la diabetes. Pongamos la siguiente. Ahora, otro factor importante es la obesidad. En la actualidad hay muchos casos de obesidad por el mal estilo de la vida. Entonces la obesidad es un problema serio de salud y presenta un marcado incremento en todos los países, no solo en el nuestro. Clásicamente se ha definido la obesidad como el incremento del peso debido al aumento de la grasa corporal. Entonces cuando tenemos un sobrepeso por aumento de la grasa corporal, ahí hablamos de obesidad. Se produce también cuando el número de calorías que ingerimos es mayor al número de calorías gastadas. Hay un desbalance. Las calorías es lo que está en los alimentos, entonces la cantidad de calorías que ingerimos es mayor al número que necesitamos. Ahí es cuando entramos en sobrepeso, en obesidad. Muchos estudios han demostrado que los pacientes obesos presentan más enfermedad cardiovascular que las personas de peso normal. Entonces, si usted tiene obesidad o sobrepeso, trate de cuidarse un poco para no tener enfermedades cardiovasculares. Pongamos la siguiente. La obesidad también aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a su efecto sobre los niveles de colesterol en la sangre. Si una persona es obesa, tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares porque la obesidad aumenta los niveles de colesterol en la sangre. Y puede la obesidad a veces comenzar en la infancia y no ponerle mucha atención, y eso aumenta más el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de enfermedad y muerte asociada con enfermedad coronaria, y es un factor importante en la actualidad la obesidad como factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Pongamos la siguiente. Otro factor que hemos mencionado ahí es el estrés. El estrés está reconocido que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Muchas personas que les da un infarto a veces por el estrés. Es una reacción normal el estrés de las personas ante un evento externo, por lo que no es perjudicial en sí mismo, pero si no logramos controlar el estrés o estamos sometidos frecuentemente a estrés, llega un momento en que es inmanejable, no lo podemos controlar, y ahí es cuando se genera un desequilibrio que puede llevar al aumento de enfermedades cardiovasculares. Así que aprenda a manejar el estrés para que no le produzca enfermedades de tipo cardiovasculares. Pongamos la siguiente. Otro factor es el alcohol, el que hemos hablado ya como factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. El uso excesivo de alcohol puede elevar los niveles de presión arterial y los triglicéridos, y así aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. Hay muchas personas que no tienen ninguna enfermedad más que algunos factores de riesgo. Hay personas que ingieren alcohol, fuman y tienen sobrepeso.
y a veces mueren de infartos o de derrame. Entonces el alcohol puede elevar los niveles de presión arterial y triglicéridos, y por eso incidir en aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así que tenga mucho cuidado si usted es un consumidor de alcohol consuetudinario, o sea, lo consume en cantidades muy arriba de lo normal y frecuentemente. Pongamos la siguiente. El otro factor de riesgo, hablábamos del género, o sea, del sexo, que nos hace diferenciar entre el hombre y la mujer. Entonces, los hombres tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades coronarias, y este riesgo se iguala cuando la mujer llega a la menopausia. O sea, antes de los 50 años, los hombres tenemos más riesgo de tener enfermedades coronarias, pero después de los 50 años el riesgo es igual tanto en hombres como en las mujeres. Pongamos la siguiente. Otro factor de riesgo es la herencia. Ya les hablábamos que si hay un antecedente en la familia de enfermedad ateromatosa, aumenta si algún familiar en primer grado ha desarrollado una enfermedad coronaria o vascular. O sea que si usted es hijo de uno de los padres que tuvo un infarto, un derrame cerebral, que tuvo hipertensión arterial, problemas de colesterol, tiene un riesgo hereditario tener en el futuro, si no se cuida, de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, los riesgos de las enfermedades cardiovasculares también están relacionados con la herencia. Pongamos la siguiente. Otro factor de riesgo, pues ya lo mencionábamos, que a medida que aumentan los años, aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Se ha establecido que los hombres desde los 45 años y las mujeres desde los 55 años ya le aumenta el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular sin tener ningún antecedente de enfermedades. Con solo llegar a los 45 años, el hombre y la mujer a los 55 años ya tiene un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Por eso es que a partir de esa edad algunas enfermedades son bien frecuentes. Pongamos la siguiente. Ahora, hablábamos también de los antecedentes personales y familiares de enfermedad coronaria, o sea, enfermedades que afectan las arterias del corazón. Las personas que tienen enfermedad coronaria presentan mayor riesgo cardiovascular, una mayor probabilidad de desarrollar un nuevo episodio de enfermedad coronaria, y si tiene antecedentes familiares, aumenta las probabilidades individuales de sufrir un episodio. O sea, si usted ya le dio un infarto, por ejemplo, y si tiene un antecedente familiar de otras enfermedades cardiovasculares, tiene más riesgo que le pueda dar otro episodio de un infarto. Eso quiere decir eso de los antecedentes personales y familiares. Pongamos la siguiente. Ahora, lo importante, y para ir finalizando, ponga mucha atención en esto último. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular? Ponga atención. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular? Bueno, para disminuir los factores de riesgo es necesario hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida. Ya hablábamos que si usted usa tabaco, deje de fumar; si usa alcohol, deje de beber; si tiene problemas con los triglicéridos, debe tratárselo, o colesterol; si tiene problemas de hipertensión, debe tratarse la hipertensión; si es sedentario, que no le gusta ni caminar ni salir, trate de hacer un poco de ejercicio. La idea es realizar acciones con el fin de ejercer un cambio sobre los factores de riesgo modificables. Recuerde que los factores de riesgo los dividíamos en modificables y no modificables. Los modificables son los que podemos cambiar, los no modificables no podemos hacer nada con ellos. Entonces hay que hacer un cambio en los factores de riesgo modificables, como la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol y el estrés. Hay que modificar esos factores para evitar desarrollar una enfermedad cardiovascular. Pongamos la siguiente.
Algunas recomendaciones generales es controlar periódicamente su presión arterial. Hay personas que padecen de la presión alta y no se controlan, solo toman el medicamento, compran el medicamento, pero no van a un chequeo. Usted debe controlar periódicamente su presión arterial. Debe disminuir el consumo de sal, de té, café, si tiene presión alta. Escuche ahí, si tiene presión alta. Cuando usted tiene presión alta debe de evitar consumir mucho café, mucho té o mucha sal. Lo puede consumir, pero en cantidades muy pequeñas. Hay un dicho que dicen que todo en exceso es malo. Debe moderar el consumo de alcohol también. Debe mantener un peso adecuado a la estatura. Otra recomendación es llevar una alimentación completa y equilibrada, no abusar de productos que nos van a perjudicar. Debe aumentar el consumo de legumbres, verduras y frutas y seleccionar alimentos con alto valor nutritivo, pero de escaso valor calórico. O sea, debe llevar una dieta sana y equilibrada. Esas son algunas recomendaciones generales para evitar que le dé una enfermedad cardiovascular. Pongamos la siguiente. En la siguiente, debe de ajustar la alimentación a las necesidades de la vida. No se puede consumir el mismo número de calorías en una persona que realiza un trabajo a la que tiene sedentarismo, también a la que es deportista. Entonces cada persona, de acuerdo a lo que hace, a la actividad o al trabajo, necesita cierta cantidad de calorías que el médico, sobre todo el nutricionista, le puede orientar. Lo importante es que usted lleve un estilo de vida sano con una dieta sana. No debe creer usted en dietas mágicas también. Cada persona es un mundo diferente y cada persona necesita una dieta diferente. No, las dietas no son copiadas, no funcionan igual en todas las personas. Entonces, una dieta equilibrada, establecida por un especialista en nutrición, es lo adecuado. Deje de fumar, haga ejercicio de acuerdo a su estado de salud y características físicas y aflicciones. O sea, no es lo mismo el ejercicio en una persona joven, sana, que un adulto mayor. Entonces cada persona debe de saber qué ejercicio realizar, orientado por un personal de la salud. Si la actividad física no resulta placentera, entonces a veces se abandona. Entonces debe de saber qué tipo de actividad física puede realizar. Pongamos la siguiente. La Asociación Americana del Corazón recomienda realizar entre 30 a 60 minutos diarios de ejercicios aeróbicos, como caminar unos 6 kilómetros por hora para reducir el riesgo de sufrir un infarto. Si usted es una persona que quiere hacer un ejercicio aeróbico, es el caminar, no necesariamente correr. Hay personas que tienen en la mente que correr es lo mejor. Correr es para bajar de peso, pero para disminuir la incidencia de los efectos de los riesgos cardiovasculares, el ejercicio es caminar. Si usted camina media hora a 60 minutos, eso es suficiente para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. No necesita correr. Hay que tener eso bien claro. Con solo caminar, usted reduce el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Debe la caminata realizarla durante unos 30 a 60 minutos. Hay personas que a veces nos dicen, pero yo camino todos los días, doctor. Camina, pero 1 cuadra, 2 cuadras, y luego se para a platicar. Entonces eso no sirve. La caminata debe ser 30 minutos continuos sin parar, de 30 a 60 minutos. Eso es lo que usted debe caminar sin parar. Entonces, antes de iniciar cualquier problema de entrenamiento, debe consultar a un médico, debe modificar costumbres para mantener saludable el corazón, debe caminar más, debe estar acostado o sentado todo el día, y realice... hay personas que cuando tienen vehículo hasta a la pulpería quieren ir en el carro. Entonces camine un poco para que haga un poco ejercicio. Pongamos la siguiente. Ahora la siguiente,
para terminar en este día es dejar tiempo libre para el esparcimiento y descansar. Eso nos ayuda a librarnos un poco del estrés. Recuerde que el estrés es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces deje tiempo libre para divertirse y descansar. Aprenda a controlarle las emociones para no caer en estrés. Duerma las horas necesarias. Siempre hemos dicho que debemos de dormir 8 horas. Actualmente hay personas que por el trabajo, por estar con el celular o con la televisión, no dormimos las 8 horas. Entonces hay que modificar eso. Necesitamos dormir 8 horas para poder descansar. Luego hay que ser positivo y con sentido del humor para afrontar los problemas diarios. O sea, sepa enfrentar los problemas para no entrar en estrés. Y realice siempre un chequeo médico preventivo anual, si tiene entre 30 a 40 años, 45, si tiene más, un poco más frecuente, según la recomendación de su médico. Entonces le mencionaba que no solo cuando esté enfermo debe de ir al médico. Si usted quiere hacer una evaluación para ver si tiene factores de riesgo o cómo ayudarle, visite a un médico, sobre todo si usted es una persona que ya tiene enfermedades como la hipertensión, la diabetes también es una enfermedad que afecta mucho los vasos sanguíneos. Las personas diabéticas tienen mucha tendencia a tener enfermedades cardiovasculares. Recuerde que las enfermedades cardiovasculares son las que afectan el corazón, el cerebro o las piernas, las arterias o las venas de las piernas. Son las enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que hemos querido en esta noche. No sé si tenemos ahí la otra, una imagen. Si no, pues vamos a mencionarla. Ahí tenemos una jornada de salud que vamos a tener nosotros en nuestra clínica. Esa jornada de salud va a ir orientada a estos problemas que les he mencionado. Será el jueves 9 de noviembre, dentro de 2 semanas. El jueves 9 de noviembre, ¿qué es lo que pretendemos hacer en esa jornada de salud en nuestra clínica? En esa jornada de salud vamos a poder realizar a usted electrocardiogramas. Si usted es hipertenso, es diabético, tiene problemas con el colesterol o tiene problemas del corazón, ese día vamos a estar haciendo electrocardiogramas. El electrocardiograma es el examen del corazón. También, para disminuir los factores de riesgo que hemos hablado, vamos a estar haciendo el examen del colesterol y los triglicéridos. También vamos a estar haciendo esa semana el examen de la bacteria Helicobacter. Lo vamos a hacer tanto en heces como en sangre. Entonces, esa jornada de salud es el 9 de noviembre en nuestra clínica, aquí ubicada en la Placita Zanca. Ahí estamos ubicados con nuestra clínica médica familiar de su servidor, el doctor Denis Estrada. El teléfono en horas laborables que nos puede llamar o escribir, el 8937-8833. Recuerde, si usted quiere ir a esa jornada y quiere hacerse el electrocardiograma, quiere hacerse el colesterol o los triglicéridos o los dos, o se quiere hacer el examen de la bacteria Helicobacter, eso será el jueves 9 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Si quiere más información, nos puede llamar mañana, porque hoy ya es un poquito tarde, a partir de las 8 de la mañana. Siempre pedimos a las personas que se apunten mejor, así sabemos cuánto es el material que tenemos que tener, un aproximado. Entonces, apúntese, los precios van a estar bien cómodos. Ese día usted no va a pagar la consulta, lo que va a pagar son los exámenes, pero van a estar a un precio bien cómodo, de tal manera que usted se los pueda realizar. Recuerde, esa jornada será en nuestra clínica. El jueves 9 de noviembre estaremos realizando el examen del corazón, el electrocardiograma, el colesterol, los triglicéridos, el Helicobacter pylori, el examen de la bacteria tanto en heces como en sangre. Si usted los quiere hacer todos,
y tiene acceso, los precios son módicos, se los puede hacer, o si solo se quiere hacer el electro, no hay problema, o si solo se quiere hacer el colesterol, los triglicéridos también, o si se quiere solo hacer el Helicobacter. Cualquiera de esos exámenes que usted se quiera realizar, o todos, no hay problema, solo nos dice, nos avisa, y anótese al 89 37 88 33, o puede ir personalmente a nuestra clínica a anotarse con gusto para ese día jueves 9 de noviembre. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche. Ya podemos volver hacia acá. Son las 9 de la noche con 7 minutos. Esperamos que esta información de los factores de riesgo para evitar enfermedades cardiovasculares le haya servido de mucho. Póngalo en práctica. Y si usted quiere tener una consulta con nosotros, estamos ubicados en la Placita Zanca, en el primer nivel. Las consultas que nosotros brindamos es de 8 de la mañana, 8:30, 4 de la tarde. A veces al mediodía cerramos para ir a almorzar. Entonces, si usted llegara entre 12 y 1 y está cerrada la puerta, pues espérenos, o mejor vaya antes de las 12 o después de la 1, porque de 12 a 1 a veces cerramos para almorzar. Si hay pacientes, pues no lo hacemos, pero el horario es de 8:30 a 4 de la tarde de lunes a viernes, y también atendemos los sábados de 8:30 a 12 del mediodía, ubicados ahí en la Placita Zanca. Ahí estamos con nuestra clínica médica, y esta jornada que les mencioné de los exámenes de electrocardiograma, que es el del corazón, el colesterol, los triglicéridos y el examen de la bacteria Helicobacter, tanto en sangre como en heces, será el 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre. Solo ese día es que haremos estos exámenes, porque en las jornadas movilizamos gente y equipo para que lleguen a la clínica. Solo es ese día. Los precios serán módicos, la consulta usted no la va a pagar, nada más que los exámenes, ahí los revisamos, y si hay que recetarle algo o necesita algún medicamento, pues ahí se lo chequeamos. Y también, si usted es una persona que tiene problemas del azúcar, puede llegar en ayunas, también se hará el examen del azúcar normal, también se hará el examen de la hemoglobina glicosilada, que es un examen que nos dice cómo ha andado su nivel de azúcar en los últimos 3 meses. Entonces también puede ir, si es diabético, en ayunas para poderle hacer esos exámenes. Si es una persona que padece el corazón y quiere hacerse un electro, se lo puede hacer. Si tiene la presión alta y se quiere hacer el electro, el colesterol, se lo puede hacer. También ese día aprovechamos para leer los exámenes, y si quiere tomarle la presión. Entonces aprovecha esa jornada, porque no es de todos los días. Eso ha sido todo. Los esperamos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga.